Bueno, mi gente linda de Colombia, los invito a un viajecito, pero es que además los voy a llevar en avión. ¿Qué les parece? Voy a mostrarles unas imágenes de dron que hice yo mismo hace un tiempo en Islandia. ¿Y por qué Islandia? Porque es el país más diferente que ustedes se puedan imaginar a Colombia. Se llama también la Tierra del Hielo y del Fuego. Es un país impresionante. Chiquito, es como Cuba, es decir, es 11 veces más pequeña que Colombia, 100.000 kilómetros cuadrados. Y tiene pues los habitantes que tiene un barrio de Bogotá, 366.000 habitantes. Está debajo del Polo Norte, tiene un clima subártico, es decir, se pueden ver auroras boreales de septiembre a marzo. Y lo más importante es dónde está ese país. Ese país está en lo que se llama la dorsal mesoatlántica, que es esa cordillera submarina a lo largo de la cual la corteza oceánica se forma. ¿Y por qué se forma? Porque ahí chocan dos continentes, Norteamérica y Europa. Esas dos placas, Norteamérica y Europa, hacen como una especie de cremallera que pasa por debajo de Islandia. Pónganle cuidado a lo que les voy a ir contando, porque se van a dar cuenta de las grandísimas diferencias que tiene ese país con Colombia. Por otra parte, pues tiene ciertos privilegios ese país porque pasa por ahí cerca la corriente del Golfo, que hace que la isla no sea tan helada como debería ser para estar tan cerca del Polo Norte. Groenlandia, por ejemplo, es mucho más fría, es mucho más grande. De hecho, los islandeses fueron los que colonizaron Groenlandia e intentaron colonizar Norteamérica, llegaron antes que los españoles, pero fueron rechazados por la agresividad de los indígenas locales. Pero bueno, Islandia se encuentra sobre un punto absolutamente especial, que es un volcán gigante, es decir, está básicamente flotando sobre magma. Y la misma isla tiene más de 200 volcanes. Cada 3, cada 4 años estalla alguno. Se paraliza hasta el tráfico aéreo en Europa. Pero la isla es básicamente un desierto que no ha cambiado mucho. Hay muy pocas plantas y animales que hayan emigrado a la isla o evolucionado desde la última era glaciar, hace 10.000 años. La isla está básicamente compuesta de basalto y de lava petrificada. Pero al estar sobre un volcán gigante, tiene la ventaja de que tiene energía geotérmica. O sea, ellos pueden producir, gracias a esa actividad volcánica, pues energía eléctrica del calor del agua que se evapora. Y eso hace que los islandeses pues tengan gratis calefacción y agua caliente. Durante siglos los bosques pues fueron muy explotados antes de que se explotara la energía geotérmica, por eso acabaron con los bosques. Hay una deforestación brutal, se causó una pérdida importantísima de toda esa cubierta vegetal. Hoy en día aproximadamente los lagos y los glaciares cubren el 14% del país. Solo el 23% está cubierto de vegetación, y vegetación son pastos, que es básicamente para alimentar a los animales. En esa isla está el principal glaciar de Europa, que se llama Vatnajökull. Y la gente, para producir comida, pues utiliza la misma energía geotérmica. ¿Por qué? Pues porque hacen invernaderos que los calientan con esta energía. Allí no se produce ni petróleo ni gas natural porque no lo necesitan. Es una isla muy ecológica, está muy controlado el tema del medio ambiente y la gente pues recicla todo. De hecho, a la gente le pagan por todos los botes, plásticos, cosas que reciclen. La historia de Islandia es impresionante porque fue conquistada básicamente por los vikingos, por allá desde el año 874. Y fueron los mismos que saltaron luego a Groenlandia, que intentaron conquistar América, como decía antes. Estos vikingos que hoy en día hablan este idioma tan complicado en Islandia, pues utilizan muchísimo también el inglés. Allí todo el mundo habla inglés. Y muchísima gente habla también danés. Curiosamente, en lugar de apellidos, como en el resto de Europa, los islandeses utilizan son patronímicos. Es decir, yo allí me llamaría Pablo, el hijo de Alfredo. Otro se llamaría Carlos, el hijo de Fernando, y así. Y además Islandia pues tiene muchas cosas muy curiosas. Por ejemplo, fue el último lugar del planeta
el último que se pobló. Por otra parte, fue el primer parlamento que existió en Europa. Es un país tolerante, tiene libertad de culto, un 58% son luteranos. Cuando se preguntan las encuestas, el 85% dicen que ese valor, el más importante para ellos, es la independencia, ser autosuficientes. Muy por encima del promedio de los europeos, que solamente un 50% consideran eso como un valor tan importante. 1 de cada 10 islandeses publica un libro en su vida. Imagínense, si 1 de cada 10 colombianos publicara un libro en su vida, tendríamos, imagínense cuántos millones de libros. Y como tiene pues esas abundantes fuentes de energía hidroeléctrica y geotérmica, pues entonces su industria pues se ve favorecida por esto. Sin embargo, la industria en Islandia depende en gran medida de la pesca. Eso todavía aporta más del 40% de los ingresos de exportación. Es la segunda isla más grande de Europa, después de Gran Bretaña. Y por allá en el año 1260, 1300, hasta 1390, hizo parte de Noruega y posteriormente de Dinamarca. Pero en el siglo XX, fíjense, en el siglo XX consiguió su independencia. Islandia cuenta con una economía con impuestos relativamente bajos y hasta el siglo XX fue un país bastante pobre. Sin embargo, su gran crecimiento económico lo ha llevado, ojito, a ocupar el primer lugar en el informe de la ONU sobre índice de desarrollo humano ya en el año 2007. Luego es uno de los países con más esperanza de vida, promedio de edad de 80,1 años, y es uno de los países en los que se respeta más la libertad de expresión. Los islandeses viven muy preocupados por perder el control de su país, de su economía, no han querido hacer parte de la Unión Europea. Piensan que su estado de bienestar depende mucho de la capacidad que tengan ellos mismos de producir sus recursos y mantener una sanidad, una educación gratuita para sus ciudadanos. Islandia se convirtió en uno de los países más ricos y en la actualidad está clasificado por Naciones Unidas como el cuarto país más desarrollado del mundo. Además ocupa, y ojo, esta es una de las grandes diferencias con Colombia, Islandia ocupa el primer lugar en el índice de paz global. ¿Qué daríamos los colombianos por ocupar ese primer lugar en la paz global? En la última década, la economía islandesa se fue diversificando hacia el área de la manufactura y de diversos servicios, ¿no? Incluyendo la producción de software, de biotecnología, de servicios financieros, claro. Pues no cuentan con grandes recursos naturales, les toca darle valor añadido a lo que produzcan y entonces se han empezado a desarrollar todas estas industrias. Pero una cosa muy curiosa que pasó en el año 2009, acuérdense de la crisis mundial del 2008, pues allí los islandeses castigaron durísimo a su gobierno, no porque hubieran robado, sino por no prever la crisis, por no protegerlos. Acuérdense que el gobierno en ese momento en Islandia, en el 2009, colapsó debido al descontento de la ciudadanía por la gestión en esa crisis económica. En una semana formaron un nuevo gobierno de izquierda que inmediatamente destituyó al gobernador del Banco Central y a toda la gente que le rodeaba, a todos los bancos privados. Y luego en las elecciones generales del 2009, una mayoría de izquierdas se instaló en el Parlamento y eligieron a una mujer para encabezar el gobierno. En el 2010 establecieron una asamblea constituyente de 25 miembros que eran básicamente ciudadanos de a pie para reformar la constitución del país. Y ese mismo año, el gobierno sometió a referéndum el pago de la deuda contraída por los bancos privados islandeses en quiebra con ahorradores del Reino Unido y de Países Bajos. Pero el 90% de los ciudadanos se negó a asumirla. Solo fueron compensados los ahorradores islandeses afectados por la quiebra de uno de los bancos. Islandia se convirtió en uno de los países más proteccionistas respecto
a su independencia, a la libertad de expresión y a pesar de las características geográficas del país. Es, por ejemplo, un país en el que se garantiza la cobertura de radio, televisión e internet a toda la población. De hecho, el 96% de la población tiene acceso a internet. Más de un 80% es con fibra de alta velocidad. Y eso es un país, créanme, con una orografía bastante complicada. Entonces, con estas rápidas semblanzas, no quiero parecer National Geographic con estas imágenes, pero sí quería compartírselas porque nunca las he hecho públicas y yo creo que son algunas de ellas bastante maravillosas, desconocidas para los que vivimos en otros países o que somos de países tropicales como el Colombia. Pero sí, gente, quería darles a ustedes la idea de que un país que aparentemente tiene tan poca suerte en cuanto a su ubicación geográfica, en cuanto a sus recursos naturales, que es básicamente un desierto helado sobre un volcán, consigue ser un país, el primero en paz mundial, uno de los más desarrollados, uno de los que tiene más calidad de vida, y en los que iba a decir los colombianos, los islandeses, se oponen a que sus gobernantes hagan parte de esos títeres que manejan las instituciones internacionales. Y claro, pues como todos los países tendrá sus problemas, tendrá sus defectos, pero yo creo que nos deja una gran lección a todos los que tenemos la suerte de haberlo conocido, porque contrasta muchísimo con países tan ricos como el nuestro, con esa cantidad de riquezas naturales, con esas poblaciones absolutamente vibrantes, llenas de vida, pero en los cuales hemos estado, pues, atrapados por un juego de política, de corrupción, de geopolítica. Hemos sido manejados por imperios, hemos estado colonizados, hemos estado siempre bajo una bota militar o propia o extranjera o combinada. Y vivimos en países en los que pues la inmensa mayoría de la población pues vive en la pobreza. Islandia nos da una lección grande de dignidad, de aprovechar los recursos naturales, pero sobre todo aprovechar el talento. Una lección de paz, una lección de igualdad y una lección especialmente, gente, de independencia, de libertad, de querer construir un mundo mejor. Los dejo con estas imágenes, espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan los contenidos. Recuerden que esto no es un canal de noticias, que el último vídeo es el que hay que ir viendo. Hay que mirar hacia atrás, porque vídeos como este hay muchos. Y hasta siempre.